Muy buenos días a nuestras amigas reporteras, a nuestros amigos reporteros, a los compañeros reporteros gráficos. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a la Residencia Oficial de Los Pinos y gracias por haber atendido a la invitación que les formulamos para esta conferencia de prensa que ofrecen el día de hoy el doctor Jaime Hernández Martínez, director general de la Comisión Federal de Electricidad, y el licenciado Eduardo Sánchez Hernández, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia y vocero del Gobierno de la República, quien hace uso de la palabra en primer término. Muchas gracias, don Roberto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Apenas el mes pasado, científicos del Observatorio de Mauna Loa en Hawái descubrieron que el dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó su máximo nivel en 800,000 años. Ese grado de contaminación es una amenaza para la salud, especialmente para la de las niñas, los niños y las personas de la tercera edad. Por ello, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y acelerar la transición al uso de energías verdes han sido prioridad de la política energética del presidente Enrique Peña Nieto. El compromiso del presidente con estas metas se materializó en el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. Este instrumento es la propuesta más clara e integral que ha producido el Estado mexicano en esta materia para lograr un desarrollo elevado, sostenido y sustentable. En los rubros de este programa, a diciembre de 2017, se alcanzaron importantes avances. Mencionaré tres. El primero, reducir la vulnerabilidad de la población y de los sectores productivos al cambio climático. Para ello, se amplió el programa de ordenamiento ecológico del territorio, con lo que la superficie nacional dentro de este programa, que establece las directrices para la explotación sustentable de los recursos naturales, pasó de 33% en 2012 a 75% en 2017. Hoy, 3/4 partes del territorio, es decir, más del doble que al inicio de la administración, cuenta ya con una guía para unir economía y ecología en un solo propósito compartido. El segundo objetivo es conservar los ecosistemas. Para cumplirlo, se han reforestado y restaurado 165,000 hectáreas y se han conservado cerca de 402,000 hectáreas de recursos naturales. Todo ello mediante la figura de las áreas naturales protegidas, que ocupan una superficie de 90 millones de hectáreas, el triple que al inicio de esta administración. Para cumplir con el tercer objetivo, y me refiero ya al punto 3, el que hoy nos convoca, el Gobierno de la República ha promovido el uso de fuentes de energía limpias y renovables. Actualmente, México ya genera más de 1/5 parte de su energía con fuentes limpias, como la energía solar, la eólica y la geotérmica. 70% de esta energía limpia es producida por la Comisión Federal de Electricidad. Además, se reacondicionan plantas para que produzcan electricidad con gas natural, fuente más eficiente y amigable con el medio ambiente que los combustibles tradicionales. Por ello, la CFE es uno de los actores públicos más relevantes en la lucha de México contra el cambio climático. A raíz de la reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad ha dado grandes pasos en la modernización de su infraestructura y en el uso de fuentes de energía más eficientes, limpias y económicas. A continuación, mi compañero, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Hernández Martínez, nos compartirá estos avances, así como los beneficios que ello conlleva para el medio ambiente. Jaime, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Señoras y señores, muy buenos días. Agradezco a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy y saludo con afecto al vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, a quien agradezco por recibirme en este espacio. En el siglo XXI, las sociedades que apuestan por un desarrollo sostenido implementan estrategias que reconcilien el crecimiento económico con el cuidado al medio ambiente.
Y en estas estrategias, un elemento fundamental es impulsar procesos menos contaminantes para generar energía eléctrica. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto reconoce esta realidad y en consecuencia ha promovido acciones para alcanzar la meta trazada hacia 2024, que el 35% de la energía eléctrica que se genera en el país provenga de fuentes limpias y renovables. Actualmente, alrededor del 21% de la electricidad en México es generada con procesos amigables con el medio ambiente. Aproximadamente el 70% de esta energía limpia es producida por la Comisión Federal de Electricidad. Esto demuestra que la CFE se ha consolidado como una gran aliada del desarrollo sustentable de México. De hecho, la CFE ha sido pionera en la generación de energía eléctrica a partir de recursos renovables. Ejemplo de ello son las grandes obras de infraestructura hidroeléctrica que se han desarrollado en todo el territorio nacional y que hoy representan más del 20% de la capacidad instalada de la CFE. Entre estos grandes proyectos hay también otros más pequeños, pero indispensables para cubrir demandas locales de energía eléctrica. Tal es el caso de las 34 mini hidroeléctricas de la CFE. Cada una de ellas cuenta con una capacidad instalada menor a los 42 megawatts. Sin embargo, juntas suministran energía eléctrica a cerca de 300,000 hogares en el territorio nacional. Adicional a la generación hidroeléctrica, la Comisión Federal de Electricidad tiene una gran trayectoria en materia de generación geotérmica, es decir, produciendo energía eléctrica a partir de vapor que se extrae del subsuelo. Hace casi 60 años fue precisamente la CFE quien instaló el primer campo geotérmico en toda América Latina y hoy cuenta con la tercera central geotérmica de mayor capacidad instalada en el mundo, Cerro Prieto, en Baja California. Además, nuestras 25 unidades generadoras han colocado a México como uno de los 6 países con mayor capacidad instalada de generación geotérmica. Gracias a esta amplia experiencia, la CFE ha colaborado en proyectos geotérmicos que se desarrollan en otros países, como Bolivia, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. Y hacia adelante, México aún cuenta con un enorme potencial para seguir siendo referente mundial en la generación geotérmica de energía eléctrica, que además de ser amigable con el medio ambiente, es cada vez más competitiva en términos económicos. Por ello, la Ley de Energía Geotérmica, producto de la reforma energética, estableció un marco regulatorio moderno que promueve inversiones para aprovechar el amplio potencial geotérmico de nuestro país. Como resultado, durante la ronda 0 de la geotermia, la Secretaría de Energía adjudicó a la CFE permisos para explorar 13 áreas geotérmicas con un potencial de 450 megawatts que aumentarían en 50% la capacidad instalada que actualmente proviene de esta tecnología. Con estos proyectos, más los que la CFE impulsa a partir de otros recursos renovables, la empresa seguirá siendo una protagonista en la promoción de las energías limpias a fin de que nuestro país alcance la meta que se ha propuesto en este rubro. Al respecto, hoy quiero dar a conocer la Agenda Verde que implementa la Comisión Federal de Electricidad y que se concentra en 3 principales ejes de acción. El primero es fortalecer la participación en las subastas de largo plazo del mercado eléctrico. El segundo, hacer más eficientes los procesos de toda la empresa con el propósito de que cumplan con estándares de industria limpia. Y tercero, impulsar nuevas tecnologías que en todo el mundo están demostrando ser benéficas para el cuidado al medio ambiente. Permítanme explicar brevemente lo que se está haciendo en cada eje. Sobre el primer eje de acción, la CFE ha participado de forma entusiasta en las 3 subastas de largo plazo del mercado eléctrico que hasta ahora se han realizado. Como resultado, se están instalando 65 nuevas centrales de generación limpia, principalmente solares y eólicas, en 16 estados de la República. Con estas centrales, la capacidad instalada para generar a partir de fuentes renovables en nuestro país crecerá en 39%.
Para dimensionar la magnitud de esta cifra, basta decir que la capacidad de las nuevas centrales sería suficiente para suministrar energía eléctrica a más de 5 millones de hogares. Actualmente, la CFE prepara su participación en la cuarta subasta de largo plazo del mercado eléctrico, que concluirá en noviembre de este año y que estoy seguro también será muy exitosa. El segundo eje de acción en el que nos hemos concentrado es en mejorar todos nuestros procesos para que ocasionen el menor impacto ambiental. Gracias a este esfuerzo, actualmente 88 centrales de generación de la CFE cuentan ya con certificados de industria limpia emitidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Nuestro objetivo es que al cierre de este 2018, el 100% de las centrales de generación de la CFE obtengan esta certificación. Y el tercer eje de acción de nuestra Agenda Verde es impulsar nuevas tecnologías benéficas para el medio ambiente, como los paneles solares y el transporte eléctrico. En lo que va del año, la CFE ha interconectado a cerca de 44,000 usuarios que han instalado paneles solares en su casa o en su negocio. Consecuentemente, estos usuarios pueden generar su propia energía eléctrica limpia y utilizar el suministro de la red cuando la energía generada sea insuficiente para cubrir sus necesidades, por ejemplo, en el transcurso de la noche. La CFE también reconoce que en un mundo cada vez más consciente del cuidado del medio ambiente, los automóviles eléctricos e híbridos representan un paso hacia adelante para la industria del transporte. Por ello, participó en la instalación de más de 1,500 electrolineras que ya están en operación en todo el país. Asimismo, en colaboración con el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la Comisión Federal de Electricidad se ha propuesto instalar 100 electrolineras adicionales durante este año. 41 de ellas estarán listas en julio y el resto entrarán en operación durante el último trimestre de 2018. De esta forma, la CFE contribuye decididamente a que cada día sean más los usuarios de vehículos eléctricos e híbridos en nuestro país. Señoras y señores, las decisiones que tomemos hoy sobre el cuidado del medio ambiente impactarán la vida de las generaciones que aún están por venir. Como ejemplo, baste destacar que entre 2012 y 2018, las emisiones contaminantes asociadas a la generación de energía eléctrica en México, provenientes de la CFE, han bajado en 48%. Al respecto, la CFE demuestra que es posible promover el desarrollo de México sin comprometer nuestros recursos naturales. Implementando su Agenda Verde, la CFE avanza en su objetivo central, que es llevar a los mexicanos, por muchas generaciones más, un servicio de energía eléctrica de mayor calidad, a precios competitivos y con procesos más amigables con el medio ambiente. Muchísimas gracias. La reducción de emisiones de gases invernadero implica cumplir el objetivo 7 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, es decir, garantizar a la población el acceso a una energía accesible, segura y producida con fuentes sostenibles que no dañen la naturaleza. Para lograr este objetivo, la CFE implementa una estrategia de sustitución de combustible en vez de caros y contaminantes, como el combustóleo y el diésel, por otros menos costosos y más amigables con el medio ambiente, como es el gas natural. Desde 2012, la Comisión Federal de Electricidad ha impulsado la construcción de 25 gasoductos para llevar gas natural a regiones del país que carecían de acceso a este combustible. 14 de ellos ya están en operación y el resto se encuentran en construcción. Por su parte, se convirtieron 5 centrales de generación para que funcionen con gas natural y 2 más concluirán este mismo año. Además, la Comisión Federal de Electricidad construye 7 centrales de ciclo combinado en las regiones que atraviesan los gasoductos que se han construido. Con esta infraestructura, la CFE contribuye al cuidado del medio ambiente, ya que el gas natural es 35% menos contaminante que el combustóleo. Gracias a ello,
De 2012 a la fecha se han reducido en 48% las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con el uso de combustóleo, 48%. Esto equivale a sacar de circulación a 10 millones de automóviles, es decir, 1/3 de los registrados en el país al cierre del año pasado, según el INEGI. Es importante señalar que este es un esfuerzo continuo. La Comisión Federal de Electricidad participa de forma proactiva en las subastas de largo plazo del mercado eléctrico que se llevan a cabo en el marco de la reforma energética. Gracias a ello, como lo señaló el director general, se están instalando 65 nuevas centrales en 16 estados de la República para incrementar la capacidad instalada de generación con fuentes limpias en 39%, suficiente para el suministro eléctrico de 5 millones de hogares. Además de modernizar su propia generación de energía, la CFE impulsa nuevas tecnologías que protegen el medio ambiente, como paneles solares y transporte eléctrico. En lo que va del año, la Comisión Federal de Electricidad ha interconectado a cerca de 44,000 usuarios que han instalado paneles solares en su casa o en su negocio. En consecuencia, estos usuarios, además de obtener importantes ahorros económicos, generan su propia energía eléctrica y pueden utilizar el suministro de la red cuando la energía generada sea insuficiente para cubrir sus necesidades. La Comisión Federal de Electricidad participa en una de las revoluciones más relevantes para el cuidado del medio ambiente, y me refiero a la transición de los automóviles de gasolina a los eléctricos e híbridos. Por ello, en colaboración con el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la Comisión se ha propuesto instalar 100 nuevas electrolineras durante este año en todo el país, esto sumado a las 1,500 que ya había instalado. Con estas acciones, nuestro país presenta al mundo una apuesta inteligente por la conservación del medio ambiente. Mediante la coordinación de distintas dependencias del Gobierno de la República, con instancias como la Comisión Federal de Electricidad, se logrará generar un cambio profundo y duradero en muy poco tiempo. En esta forma, nuestro país consolida su liderazgo en el combate a una de las amenazas más grandes que enfrenta la humanidad, y me refiero al cambio climático. Por su atención, muchas gracias. Una vez más, queremos agradecer a nuestro amigo, el maestro José Luis Leiva Urenda, coordinador de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad, y a su equipo de trabajo, su participación para hacer posible esta conferencia de prensa. Vamos a iniciar la ronda de preguntas que ustedes tengan a bien formular al director de la CFE o al vocero del Gobierno de la República. Tenemos un registro de 9 reporteras y reporteros que así desean hacerlo. Iniciamos con Guadalupe Flores de Televisa. ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias. Tengo 3 preguntas, una para el director de CFE en torno a cuál es la posición de la empresa productiva del Estado para explicar por qué se han dado los apagones para el sector industrial en el sur del país, si ya se está regularizando, y al finalizar el sexenio, ¿cuánta infraestructura quedará lista para ir subsanando la demanda que se requiere de electricidad para nuestro país? Y para el vocero del Gobierno de la República, 2 preguntas un poco distintas al tema, pero quisiera preguntarle cuál es la posición del Gobierno de México ante los niños migrantes separados de sus familias. ¿Se tiene cuantificado cuántos niños mexicanos hay? Y cuáles serán las acciones que tome el Gobierno mexicano ante esto. Y por otra parte, respecto a sabemos que ayer ya Conagua dio a conocer un comunicado respecto a las versiones de que se está privatizando el sector del agua para México. Quisiera que nos aclarara bien, porque parece ser que sí hay algunos visos de que se abre la puerta para que inversión privada pueda entrar en el manejo del agua. ¿Esto es cierto? Muchísimas gracias. Al contrario, con gusto. Respecto a la primera pregunta, durante este mes de mayo que acaba de concluir,
Tuvimos las temperaturas más altas en la historia de México, particularmente en la Ciudad de México, alcanzamos el mayor registro de los últimos 100 años. Acompañando a estas altas temperaturas, se incrementa también en niveles extremadamente altos la demanda de energía eléctrica. Recientemente, la semana pasada, el Centro Nacional de Control de Energía emitió un comunicado en el que afirma que el sistema eléctrico nacional, no solamente contando a la CFE, sino a los nuevos generadores privados que participan en el mercado eléctrico, es un sistema robusto que tiene una capacidad instalada cercana a los 55,000 megawatts. La demanda máxima que observamos en el mes de mayo fue cercana a los 44,000. Y en promedio, a lo largo de este año, la reserva de capacidad en el sistema para satisfacer la demanda ha estado alrededor del 10%. Durante lo que queda de este 2018, entrarán en operación 1.500 megawatts adicionales de energía eléctrica asociado a conversiones de centrales nuestras o bien a la entrada en operación de nuevas centrales con tecnología de punta, particularmente en la región norte del país. Respecto a la infraestructura futura, en los próximos 2 años entrarán en operación cerca de 5.500 megawatts adicionales, lo que representa poco más de una expansión de la capacidad del sistema eléctrico nacional de un 10% adicional. Afortunadamente en México la demanda de energía eléctrica continúa creciendo y lo hace a una tasa promedio de 3% al año. Esto significa que hay espacio para el crecimiento y fortalecimiento de la CFE, pero también hay un espacio creciente para la participación vigorosa del sector privado a partir de la reforma energética. Guadalupe, muchas gracias. En este momento se está llevando a cabo una conferencia de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde la Cancillería está fijando postura clara respecto del tema, de manera que sugiero nos remitamos a esa conferencia de prensa y el pronunciamiento que el doctor Videgaray está llevando a cabo en este momento y que se refiere a este terrible tema. Segundo, con el tema Conagua, desde luego es falso, no hay tal privatización, es exactamente todo lo contrario. En este momento está iniciando, o debe estar iniciando, una conferencia de prensa en Conagua en donde se explican cuáles son los alcances de estos decretos, cuál fue el proceso en donde participó la sociedad civil y los especialistas en el tema y cómo a través de ello se logra el efecto exactamente contrario. Se garantiza para el Estado mexicano que exista suministro de agua para las futuras generaciones. Les adelanto, estamos hablando en beneficio de 18 millones de habitantes que aún no nacen en una proyección, desde luego, a 50 años. Ender Marcano, de El Heraldo de México. Muchas gracias. Buenos días, director y vocero. Quería retomar el tema de los cortes de energía. Quisiera si nos pudiera detallar este año cuántos cortes de energía ha habido y si han aumentado o disminuido en comparación con el año pasado y la duración de los cortes de energía. Con respecto a la reconversión de las centrales de combustóleo diésel a gas natural, quisiera saber cuánto ha invertido y cuánto está invirtiendo la CFE en ese proceso. Y lo otro que me gustaría saber es precisamente con respecto al suministro de gas natural. El SENACE también se refirió como algunos inconvenientes que ha tenido la CFE con respecto al suministro en algunas plantas, entonces quisiera que nos comentara sobre la disponibilidad del gas natural. Y finalmente hay un grupo de clientes de la CFE que están ahorita en un plantón al frente de la Secretaría de Energía porque se están oponiendo a algunos cobros los cobros de la CFE y están pidiendo borrón y cuenta nueva, y quisiera que nos comentara qué piensa usted sobre esta petición de estos usuarios. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Empiezo por la primera. Quisiera repetir lo que ya referí hace un momento. Durante el mes de mayo tuvimos las temperaturas más altas registradas en muchísimo tiempo en el país. Eso ocasiona incrementos importantes en la demanda de energía eléctrica y afortunadamente en la configuración del sistema eléctrico nacional, que hoy es operado por el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, hay mecanismos preventivos que permiten actuar oportunamente frente a estos incrementos súbitos en la demanda de energía eléctrica. Lo que eso significa es que frente a una demanda inesperada por razones, en este caso, de la alta temperatura en diversas regiones del país, el sistema planea interrupciones temporales de apenas algunos minutos que son escalonadas y que se van expandiendo a lo largo de diferentes zonas en el país. No es una interrupción inesperada, es una interrupción planeada que permite garantizar
garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico nacional en todo el país. Por esa razón, en la gran mayoría de los hogares y negocios del país han sido imperceptibles estas interrupciones de minutos, que comparadas con el año anterior, sencillamente diría, se han adelantado porque las temperaturas altas usualmente llegan hacia el mes de agosto y ahora las tuvimos en el mes de mayo. Por otro lado, respecto a la pregunta de la conversión de centrales, tenemos en nuestro plan de inversiones para los próximos 5 años inversiones estimadas en cerca de 324,000 millones de pesos, de los cuales cerca de la mitad, cerca de 160,000 millones de pesos, están asociados a proyectos de generación. Como ustedes saben, ahora la CFE cuenta con 6 empresas de generación que compiten entre ellas y compiten también con el sector privado, y por eso la necesidad de modernizarse, y dado que la demanda sigue creciendo, la necesidad también de acompañar ese crecimiento en la demanda con nueva generación instalada en el país. Respecto al gas natural, efectivamente hoy cerca del 60% de la capacidad instalada de la CFE utiliza gas natural, y a partir de las inversiones que hemos detonado junto con el sector privado de estos 25 nuevos gasoductos, 14 ya los tenemos en operación y nos van a permitir poder tener acceso a los precios más competitivos de este combustible en la región del sur de Texas. El gas continental que proviene de Pemex ha tenido algunas interrupciones en el suministro derivado de diferentes razones que ya se están corrigiendo y que nos permitirán en el muy corto plazo poder regularizar el suministro de energía eléctrica. Afortunadamente, la CFE cuenta con la capacidad en cerca de 20 distintas centrales de alternar entre combustibles, de manera que frente a interrupciones en el suministro de gas natural podemos utilizar combustóleo o diésel a fin de garantizar un suministro confiable de la energía eléctrica. Y finalmente, respecto a la última pregunta, efectivamente en este momento tengo información de que se lleva a cabo una concentración de personas allegadas al Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, el sindicato que era quien formaba parte de Luz y Fuerza del Centro, extinta en el 2009. Estas personas aducen querer tarifas eléctricas más baratas o incluso tener la posibilidad de no pagar la energía eléctrica. Yo invito a los mexicanos a que tomemos conciencia que para tener una empresa eléctrica saludable financieramente y un suministro eléctrico confiable, debemos desarrollar la cultura del pago justo y oportuno de la electricidad. Jaime Obrajero, de W Radio. Quiero preguntarle al vocero Eduardo, buenas tardes. Hola, Jaime. ¿Qué respuesta da el gobierno federal a esta queja o esta denuncia que presentaron ayer integrantes de la Coalición por México al Frente, en el que involucran al presidente Enrique Peña Nieto sobre el caso Odebrecht? Y también, ¿qué respuesta daría el gobierno mexicano a esta queja también del caso de la ONU, de que no se ha permitido el ingreso del Comité de Desapariciones Forzadas a nuestro país? Gracias. Con mucho gusto, Jaime. Mira, con respecto al primer tema, es importante señalar lo siguiente. Desde el punto de vista jurídico, la Procuraduría General de la República tiene la obligación de analizar con toda seriedad y a profundidad cualquier denuncia y, por supuesto, esta no puede ser la excepción. En segundo lugar, creo que vale la pena mencionar en el contexto en el que está inscrita esta denuncia. Es un contexto de una campaña política, la presenta una campaña, probablemente algún candidato considere que bajo estas circunstancias puede tener votos o captar la atención de los votantes, y en ello pues el Gobierno de la República es absolutamente respetuoso de las tácticas y las estrategias que cada campaña quiera tener al respecto. Con respecto al segundo tema, que es importante señalarlo de manera enfática, el Gobierno de la República, desde el inicio de la administración hasta actualmente, y desde luego lo seguiremos haciendo hasta el final de la administración, hemos sido no nada más respetuosos y observantes de todas las recomendaciones de todas las organizaciones internacionales en las que México ha suscrito, y los tratados que ha suscrito al respecto, y desde luego lo seguirá haciendo, de manera tal que vale la pena hacer un análisis muy pormenorizado de este señalamiento, en el que desde luego México rechaza, en virtud de que nosotros hemos observado en todas las circunstancias y en todos los acontecimientos una estricta observancia a las recomendaciones que se nos hacen, y sobre todo los que tienen que ver con derechos humanos. Para muestra un botón, la Secretaría de Marina Armada de México informó ayer que ha dado cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, esto es algo que el Gobierno de la República realiza
con puntualidad. Habría que analizar en este caso concreto de qué se trata, desde luego con la advertencia de que México tiene la obligación de cumplir y observar estas disposiciones que tienen que ver con los tratados que México ha suscrito. Noé Cruz, de El Universal. Gracias, buenas tardes. Al director de Comisión Federal de Electricidad, por los datos que ustedes dan acerca del crecimiento de la capacidad de centrales a base de gas natural y también las proyecciones que tienen hacia adelante, partiría de una primera pregunta. ¿Qué porcentaje de gas natural empleado para generar energía eléctrica es importado y cuánto nacional en este momento? ¿Y cuál es el costo de estas importaciones? Si nos puede decir 2016, 2017 y lo que va del año. Sobre todo comento por el hecho de que pues están esperando convertir 5 centrales, ¿no? 2 y otras 7 centrales, construcción de 7 centrales que van a demandar este hidrocarburo. Y en todo caso, si usted tiene alguna proyección de las importaciones que justamente estas centrales van a requerir. Al vocero de la presidencia, señor, en el tema del agua, justamente, Conagua dio a conocer que alrededor del 50% del agua que tienen concesionado las empresas industriales, las del sector industrial y la de servicios, no la utilizan, y está recomendando que ese recurso se les retire y sea entregado a otros usuarios, sobre todo en periodos de escasez. Recomienda también instalar medidores automatizados para que estos dos sectores realmente cumplan con los consumos que reportan, porque hoy tienen medidores instalados por ellos, que dice Comisión Nacional del Agua que no son medidores exactos ni garantizan una medición exacta. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, comienzo por la primera pregunta. Muchas gracias, Noé. Efectivamente, hemos iniciado un muy agresivo programa de inversiones para convertir centrales que puedan ahora utilizar gas natural, inversión que complementa los proyectos que ya hemos referido de construir gasoductos a lo largo de todo el país para lograr la expansión del Sistema Nacional de Gasoductos en cerca de 75%. Debo decir que el gas natural no solamente se utiliza para la generación de energía eléctrica, sino también para otros procesos de la industria, por lo que estas inversiones detonarán también nuevas oportunidades de desarrollo en regiones del país que antes no tenían acceso a este combustible. Tú me preguntas qué porcentaje del gas que consumimos es nacional y cuánto es importado. Una gran mayoría de este gas actualmente es importado, pero la reforma energética ofrece nuevas oportunidades e incentivos para poder explotar los yacimientos nacionales de gas natural, e incluso ha anunciado ya el secretario de Energía proyectos venideros para el almacenamiento de este combustible. De manera que como país y particularmente desde la CFE debemos cuidar tener un portafolio de generación de energía eléctrica balanceado, es decir, no depender de un solo combustible, y por eso la relevancia de las inversiones que hemos impulsado para tener centrales duales que puedan alternar entre combustibles, particularmente cuando hay cambios en los precios relativos de estos combustibles. Una de tus preguntas tiene que ver con los precios y yo te diría de manera muy resumida, a reserva de enviarte información más detallada, que en los precios actuales el gas natural representa entre una tercera y una cuarta parte del costo de consumir combustóleo o diésel, de manera que al hacer esta migración no solamente promovemos procesos de mayor cuidado al medio ambiente, sino que generamos ahorros importantes que se le trasladan a nuestros clientes en todo el país. Noé, lo refería yo hace un momento. En este momento se está llevando una conferencia de prensa en Conagua en la que se están abordando los temas que tienen que ver con esa materia. Aquí nos estamos refiriendo a los temas de electricidad. Sugiero que esa conferencia pueda nutrir seguramente las preguntas que nos has hecho. Rolando Herrera, de Reforma. Aquí adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quiero preguntarle al vocero, insistiendo en el tema que ya mencionaba hace rato, más allá del trámite que le dé la PGR a la denuncia que ayer se interpuso por los representantes de la Coalición por México al Frente, ¿qué opinión le merecen los señalamientos que se hacen en esa denuncia
de que el presidente Enrique Peña, el canciller Luis Videgaray y el secretario de Hacienda habrían incurrido en presuntos actos de corrupción para favorecer este contrato de etileno 21. Rolando, ante la insistencia de tu pregunta, yo insistiría en mi respuesta. No tendría nada más que agregar. Daniel Rodríguez de Platts. Hola, buenos días, gracias por la oportunidad. Tengo 3 preguntas para el doctor Hernández. ¿Está bien si le hago una a la vez o quiere que se las haga las 3 de una vez? Las tres. Las 3 de una vez. Perfecto. La primera pregunta es sobre generación solar distribuida. Los números son exponenciales. Sin embargo, sé que aún siguen con el amparo contra la generación distribuida. Entonces, ¿qué nos puede decir del amparo? Si CFE tiene planes de lanzar CFE solar. El segundo tema es sobre el gasoducto Tuxpan-Tula. Quisiera ver si nos puede dar un update. Es un plan crítico para permitir que el gas que fluye del ducto marino vaya al centro del país. Sé que hay varios amparos en esa materia. Se espera que se termine para el 2018. ¿Ven que sea realizable o será para el 2019? Y el último es sobre el plan de reconfiguración de combustóleo a gasolina, el almacenamiento. Ya nombraron que le dieron el contrato a Endeavor. Sé que tienen otro proyecto piloto para Sonora. ¿Nos pueden decir cuáles son los próximos pasos para la reconfiguración de almacenamiento de combustóleo a gasolina? Muchas gracias, Daniel, por las preguntas. Respecto a la primera, efectivamente hemos visto en el país, particularmente en el último año, un crecimiento exponencial de la generación distribuida. En la presentación que hacía hace un momento, compartía el dato que tan solo en este año hemos logrado llevar a cabo la interconexión de 44,000 nuevos clientes que han instalado paneles solares en sus hogares o en sus negocios. Y la CFE, desde su empresa subsidiaria de distribución, tiene ahora la obligación de hacer esta interconexión en un plazo no mayor a los 12 días y tenemos una tasa de cumplimiento cercana al 95%. Hace cerca de un año dimos a conocer que dentro de los 3 mecanismos que había establecido la Comisión Reguladora de Energía para representar los costos de esta generación distribuida para el sistema eléctrico, teníamos criterios distintos en uno de esos 3 mecanismos. Este año nos ha permitido trabajar muy de cerca de la Comisión Reguladora de Energía y de otros participantes del mercado y puedo anunciar el día de hoy que estamos ya en la etapa final para dar por terminada esa diferencia en beneficio de nuestros clientes. Por otro lado, el desarrollo de este trabajo conjunto no ha impedido, como da cuenta mi presentación, la interconexión de más de 44,000 clientes en la generación distribuida. Respecto a los planes de CFE Solar, se ha comentado mucho más en los medios que dentro de la propia CFE. Por el momento no tenemos planes de lanzar una nueva empresa y sí tenemos la obligación de continuar desde la distribuidora de CFE llevando a cabo estas interconexiones. Respecto a la pregunta sobre el gasoducto Tuxpan-Tula, es una pregunta interesante porque las primeras preguntas referían cómo afectan las alzas en la temperatura que hemos vivido en el país el suministro de energía eléctrica. Y estos gasoductos que hemos impulsado permiten precisamente, por un lado, tener acceso a combustibles más baratos en beneficio de nuestros clientes y por otro lado, seguir expandiendo la generación de energía eléctrica a partir de centrales de ciclo combinado. Debo decir aquí que afortunadamente el país cuenta con enorme potencial para las energías limpias y renovables, pero por cada megawatt que instalemos de paneles solares o de parques eólicos necesitamos al menos 2 de energía de respaldo y por eso los gasoductos son importantes y esta es una oportunidad propicia para invitar a aquellas comunidades que en el caso de algunos de estos proyectos han mostrado alguna inquietud a comprender que es en beneficio del desarrollo de sus comunidades y del suministro eléctrico nacional su correcta ejecución y puesta en operación. En el caso específico del gasoducto Tuxpan-Tula, estamos trabajando muy de cerca con las autoridades locales para lograr la conciliación adecuada y oportuna y poder poner en operación este gasoducto, que es fundamental para la operación del sistema, porque como tú bien referías, hará la conexión del gasoducto marino hacia la zona centro del país, que es una de las regiones de mayor demanda de energía en el país. Y finalmente, respecto a los proyectos de almacenamiento, hago un comentario breve. Hace cerca de un año anunciamos este proyecto piloto de convertir los tanques ociosos de almacenamiento de combustóleo o diésel de la CFE.
Dado que vamos avanzando en esta conversión de centrales, los tanques donde antes guardábamos este combustible ahora quedarían ociosos. Sin embargo, la reforma energética ha establecido incentivos muy valiosos para las empresas de la CFE que nos permiten asociarnos con el sector privado, propiciar el fortalecimiento de la seguridad energética del país, mejorando la capacidad de almacenamiento de la gasolina. En el caso específico del proyecto que refiere, cerramos el mes pasado el primer tanque de almacenamiento con la empresa Endeavor, ha sido ampliamente referido en los medios, y hacia adelante lo que vemos es la posibilidad en los próximos 10 años de prácticamente duplicar la capacidad de almacenamiento de gasolinas en el país a partir del aprovechamiento de la capacidad de almacenamiento en tanques de la CFE. Daniela Loredo, de El Financiero. Buenos días, doctor Jaime. Mi pregunta, bueno, realmente son dos. La primera es que operadores nos han manifestado la falta de líneas de transmisión para estos nuevos proyectos derivados de las subastas eléctricas. Quería saber cuáles son los planes de la CFE en este tema y conocer los avances de los proyectos que ha ganado la CFE en esas subastas, dado que hemos notado que principalmente en la primera han tenido retrasos, saber si en la segunda o tercera va a suceder lo mismo con estos proyectos. Gracias. Muchas gracias por las preguntas, Daniela. Efectivamente, la transmisión es uno de los elementos centrales para el fortalecimiento de la red eléctrica nacional. Te diría que el día de hoy contamos con una red nacional de transmisión que rebasa ya los 100,000 kilómetros de longitud en todo el país. Durante este año estaremos poniendo en operación cerca de 1,600 kilómetros nuevos de líneas de transmisión de alto voltaje y hemos anunciado la licitación de la primera línea de corriente directa que irá del Istmo de Tehuantepec hacia la zona centro del país, un proyecto con una inversión cercana a $1,700 millones y que precisamente nos permitirá llevar la energía que se genere a partir de los proyectos de energía limpia hacia las zonas de mayor crecimiento en la demanda. Adicionalmente, la Secretaría de Energía anunció otra línea de transmisión en la región norte del país para poder llevar a cabo la interconexión de Baja California con el sistema interconectado nacional, y esto le dará una mayor fortaleza al sistema eléctrico. Tenemos una red de distribución de más de 800,000 kilómetros de longitud y en combinación con las inversiones que hemos detonado en la generación nos permiten contar con un sistema eléctrico robusto, confiable y que puede suministrar energía eléctrica de calidad a todo el país. Respecto a la segunda pregunta del avance en los proyectos de las subastas, como tú sabes, se han llevado a cabo ya 3 subastas de largo plazo, viene la cuarta. Respecto a la tercera subasta, realmente fue hace apenas unos meses, estamos en el proceso de cierre financiero de esos proyectos para poder iniciar su construcción. Respecto de la primera subasta, tenemos un avance en la construcción de los proyectos cercano al 33%, y respecto a la segunda subasta no apreciamos por el momento algún retraso significativo. Deberemos asegurar que todos los proyectos sean culminados exitosamente, porque además pudimos alcanzar los precios más competitivos de esta energía en cada una de las subastas que se han llevado a cabo en beneficio de la economía familiar. La penúltima pregunta, Melina Ochoa, de 1TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ambos. Primero al director general de la CFE preguntarle si al momento ha habido afectaciones por estos fenómenos meteorológicos registrados en el Pacífico en infraestructura, antenas o demás de la CFE, y qué tan blindados están, pues todavía continúa esta temporada de ciclones tropicales y huracanes. La siguiente pregunta es saber cómo afectarán los aranceles al acero y aluminio y el alza del dólar en las obras de gasoductos, si tienen ya alguna estimación de cómo podría afectar. Y bueno, como ya lo comentaba el vocero, hace casi una hora el canciller informó sobre la afectación a niños migrantes
en este tema de bueno, la separación de niños de sus familias. Entiendo perfecto que es un tema de Cancillería, hablaba de 21 niños, de que 7 continúan en los centros de atención. Sin embargo, la postura de la Presidencia de la República ante estas medidas migratorias de Estados Unidos, ¿cuál sería esta voz del Gobierno de la República? ¿Cómo considera estas medidas y qué podrían hacer para evitar que niños mexicanos y bueno, centroamericanos también, pues no estén en esta situación inhumana? Gracias. Bien, respecto a la primera pregunta, efectivamente hemos vivido ya en esta temporada primero el huracán Bod y después el fenómeno meteorológico Carlota. Son dos fenómenos anticipados en la temporada. Como saben, la temporada de huracanes comenzó alrededor del 15 de mayo, se extiende más o menos hasta mitad de octubre. Se espera, como ya ha informado la Conagua, una temporada de huracanes ligeramente superior en intensidad a la que registramos el año pasado. Afortunadamente, en el paso de estos dos primeros fenómenos en el año, no tuvimos afectaciones en ninguna central de generación dentro de la trayectoria que siguieron estos fenómenos. Sí tuvimos algunas interrupciones en el suministro eléctrico, particularmente por afectaciones en cables y postes de distribución que logramos reparar y poner en operación en unas horas apenas pasado cada uno de estos fenómenos meteorológicos. Estaremos muy atentos. La Comisión Federal de Electricidad tiene desplegado y en guardia un equipo operativo técnico de más de 16,000 trabajadores en todo el país, más de 6,000 vehículos, 500 vehículos todoterreno, cerca de 300 plantas móviles para poder auxiliar a la población. Y aprovecharía la ocasión para hacer un llamado a toda la población para que frente a un fenómeno meteorológico en esta temporada de huracanes, si detectan algún cable expuesto o alguna infraestructura eléctrica dañada, eviten acercarse y ponemos a su disposición el número nacional gratuito 071 y la cuenta de Twitter @CFEMX, donde con mucho gusto les atenderemos. Finalmente, respecto a la segunda pregunta, afortunadamente las licitaciones para todos los gasoductos que hemos anunciado fueron llevadas a cabo hace ya cerca de un par de años y no vemos ninguna afectación en términos de precio por los anuncios recientes. Melina, creo que vale la pena recordar que la Cancillería es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal y conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es precisamente la que fija la postura del Gobierno de la República en materia internacional. De manera que la que acaba de ocurrir o la que está ocurriendo mientras nosotros estamos en esta conferencia de prensa es precisamente la postura del Gobierno de la República. La última pregunta, Nayeli González de Excelsior. ¿Qué tal? Buenos días. Yo tengo, dos preguntas. En enero pasado, a través de información vía transparencia, la Comisión Federal de Electricidad comentaba que estados y municipios estaban adeudando a la empresa más de 14,000 millones de pesos y esta lista la encabezaban Chiapas, Chihuahua y Tabasco como los estados con adeudos millonarios. Ojalá pudiera de alguna manera darnos la cifra actualizada de adeudo de estos estados, municipios, y si nos pudiera también decir quiénes son quienes están encabezando de nuevo esta lista, si siguen siendo los mismos o no. La segunda me gustaría preguntarle, debido a que Pemex ha sido una de las empresas mexicanas más golpeadas por el crimen organizado, principalmente por el robo a los ductos, me gustaría saber si la empresa ha tenido algún tipo de amenaza o algún tipo de ataque a su infraestructura por parte de estos grupos delincuenciales. Gracias. Muchas gracias, Nayeli, por ambas preguntas. Respecto a la primera pregunta que tiene que ver con la evolución de la cartera vencida, te diría que hemos logrado contener el crecimiento de la cartera vencida a través de diferentes estrategias que hemos puesto en operación para los diferentes segmentos de nuestros clientes. En particular, hemos trabajado muy de cerca con las autoridades estatales para lograr su participación y poder regularizar los adeudos de clientes domésticos en el país. La mayor cantidad de adeudos de energía eléctrica que se registran en la CFE provienen de clientes domésticos.
tu pregunta específica de cuáles son las entidades federativas donde se registra el mayor número de adeudos con la CFE, efectivamente son Chiapas y Tabasco, y podríamos compartirte con mucho gusto la lista completa de las entidades federativas. Es información pública que hacemos transparente además como parte de nuestros estados financieros trimestre a trimestre. Y por último decir que no hemos registrado ningún ataque en nuestra infraestructura. Te la enviamos con mucho gusto. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Que terminen de pasar un buen día. Gracias. Gracias a todos. Buen día.